Tienen la palabra, por favor. Muchas gracias. Como ustedes saben, el pasado 11 de mayo, el presidente de la República publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo que militariza a México. El Congreso de la Unión aprobó en febrero de 2019 una Guardia Nacional con corte civil que sirviera al Estado como instrumento para combatir los altos índices de delincuencia que existen en nuestro país. Y en los casos en los que las Fuerzas Armadas permanentes fueran utilizadas en tareas de seguridad pública, su actuación sería de manera extraordinaria, regulada, subordinada, fiscalizada y complementaria. Parámetros que no se respetan en el acuerdo emitido por López Obrador. Solicitamos que la CNDH interpusiera una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ante dicha petición, la CNDH dijo no. Sin embargo, el día de ayer, la Comisión Nacional de Derechos Humanos exhortó al Congreso de la Unión a emitir a la brevedad posible la legislación secundaria que defina la manera en cómo deberá disponerse de las Fuerzas Armadas permanentes en tareas de seguridad pública. De esta manera, confirma que toda la regulación en materia de seguridad pública debe ser objeto de una ley y no de un simple acuerdo, el cual, por cierto, es uno de los peores documentos jurídicos de este gobierno, mal hecho, obscuro o mal redactado. Quien sí fue responsable y objetiva fue la presidenta de la Cámara de Diputados, la diputada Laura Rojas, quien conforme a sus facultades conferidas en el artículo 233 de su reglamento interior, interpuso una controversia constitucional contra el acuerdo emitido por el Ejecutivo, debido a que los parámetros señalados en el acuerdo no son claros, no dan certeza y son contrarios a nuestro máximo ordenamiento legal. Por lo anterior, las y los senadores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional manifestamos nuestro respaldo por la valiente e inteligente decisión tomada por la diputada Laura Rojas y solicitamos que la Corte decida. En el mismo sentido, hacemos un llamado a la presidenta de la Cámara de Senadores a que interponga una controversia constitucional en contra del referido acuerdo, ya que no solo se vulneraron las atribuciones de la Cámara de Diputados, sino también las del Senado de la República. Urge independencia y autonomía de los poderes y que el Senado de la República presente una controversia constitucional demostrará que no existe subordinación al Poder Ejecutivo. Esperemos que lo haga. Muchísimas gracias. Gracias, senador López Rabadán. Senador Cepeda, por favor. Gracias. Buenos días. Buenas tardes. Espérame un segundito, nomás asegurarme si sí está prendido. Buenas tardes. Me da gusto saludarlos. En el mismo sentido, claramente nos hemos manifestado sobre la inconstitucionalidad del decreto de militarización del país. Lo que hizo Andrés Manuel López Obrador es un fraude a la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional Civil. La Guardia Nacional Civil que se aprobó en el Congreso fue un cuerpo 100% policíaco civil, el cual se iba a enfocar a las labores o a la función de seguridad pública. Y se permitió que en tanto se fortalecía este cuerpo, pues pudieran las Fuerzas Armadas, si así lo determinaba el presidente, ayudar, pero siempre con características excepcionales, que son las que comentó ya mi compañera. En situaciones extraordinarias, es decir, no para todo, fiscalizadas por instancias civiles, subordinada a la Policía Civil, ¿sí? Complementaria a las tareas que hace la propia autoridad civil y regulada, que implica que una ley hubiera para determinar su actuar. Nada de esto se cumple y por lo tanto ese decreto es inconstitucional. Simplemente se lava las manos y le entrega la seguridad pública a las Fuerzas Armadas. Nunca como hoy tantos militares se habían encargado de la seguridad de nuestro país, ni siquiera en el pico de la guerra contra el narcotráfico. Y esto va completamente en contra, primero, de lo que le prometió Andrés Manuel a los mexicanos, segundo, de lo determinado por organismos internacionales, de los cuales México forma parte y que está obligado, que tiene que ser acatadas las resoluciones y que hablan específicamente de las condiciones extraordinarias en las cuales se puede participar las Fuerzas Armadas. Y tercero, contra la Constitución aprobada por todo el Congreso de la Unión. Por lo tanto, el grupo parlamentario del PAN desde hace tiempo viene analizando la ruta jurídica
Y en concreto queremos informar que estamos impugnando como senadores en lo particular el decreto de militarización de Andrés Manuel López Obrador. En concreto estamos utilizando la vía del amparo para pedirle a la justicia federal que proteja a nosotros, a los mexicanos, y que se evite este fraude a la Constitución. Con estos amparos individuales que senadores y senadoras estamos interponiendo desde el día viernes, empezamos, hoy se presentan otros, en los próximos días otros. Hay que recordar que los plazos están detenidos en este momento por la crisis de coronavirus COVID-19, algunos presentados de manera electrónica, otros de manera física cuando se reanuden las labores de los juzgados, pero ya desde ahorita anunciamos que los senadores, las senadoras distintos del PAN, estamos impugnando el decreto de militarización. Y esto se suma a pues, esta impugnación que se hizo desde la Cámara, que por supuesto que celebramos y continuamos analizando otras vías de impugnación para este decreto. El objetivo es claro, que no se haga fraude a la Constitución, que sean cuerpos civiles los que se encarguen de seguridad y en todo caso que si participan las Fuerzas Armadas lo hagan de manera extraordinaria, subordinada, complementaria, fiscalizada y regulada, como lo dice la Constitución. Y no se trata nada más de repetir las palabras en un decreto. Son términos jurídicos que tienen una implicación concreta. Se tiene que cumplir el significado, no nada más repetirlo. Y por ello, hoy los senadores informamos que lo estamos impugnando. Gracias. Muchas gracias, senadora, senador. Empezaríamos con, las preguntas y respuestas. Tiene la palabra Gerardo Segura. Gerardo, ¿estás por ahí, por favor? Sí, aquí estoy. Buenas tardes. Quisiera preguntar sobre pues, la cifra de muertos que llevamos ahorita, 21,800 muertos. Y yo preguntaría, ¿se debe pedir cuentas ya a López Obrador? ¿Se debe ya hablar de su responsabilidad legal o penal y también de López-Gatell? ¿O de plano se debe dejar de pasar esta situación que es de horror, 21,800 muertos? En otra cuestión, ¿cómo hablar de contrarrestar a la delincuencia organizada si liberas a uno de los capos más peligrosos en el país? ¿Es una estrategia fallida la de seguridad? ¿Es necesario ya hablar de un cambio de ruta? ¿Es necesario un cambio de estrategia? ¿Cuál desde su punto de vista debería ser el rumbo a seguir? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quién de COVID y quién de seguridad? ¿Los dos? Senador Cepeda. Senador Cepeda. Ver, con gusto yo doy mi opinión y digamos, creo que Kenia puede profundizar. Claro que hay responsabilidad en materia de salud, lo hemos dicho una y otra vez. Hay un pésimo manejo de la crisis del coronavirus por parte del gobierno, se minimizó desde el principio, se mandaron mensajes equivocados a la ciudadanía y todavía en estas alturas se mandan mensajes contradictorios al grado tal que la propia OMS pues, ha tenido que hacer el llamado para que exista congruencia en los mensajes. Hay una confusión terrible y evidentemente creo que entró ahí un sonido, mi estimado Sergio. Bueno, evidentemente, el mensaje que la ciudadanía está recibiendo es de que ya no hay problema y pues vemos las cifras peores que nunca. Creo que hoy la exigencia es que hagan bien su trabajo. O sea, ahorita la exigencia es tienen que hacer bien el trabajo. Pruebas, pruebas y más pruebas, atención médica. Y por supuesto que pasada la crisis habrá momento de ver si hay responsabilidad legal de quienes tomaron las decisiones. En términos de inseguridad, preguntabas también, ¿verdad? Es que se me cruzó un poquito. A ver, pues está más violento que nunca. O sea, ahí sí es bien, desgraciadamente es muy sencillo diagnosticar este gobierno. Son las peores cifras de inseguridad jamás vistas en México. Desde que se miden los delitos, nunca había existido tanto homicidio doloso. Y se la llevan echando culpas. Quieren culpar a los estados y demás, pero en concreto, pues es cosa de revisar la ley de quién es facultad del crimen organizado, que es motivo de los cuales se dan los homicidios dolosos en su mayoría. De la Federación, hombre. Ustedes fueron electos, presidente, para dar resultados, no se quiera lavar las manos. Hoy lo que se requiere es aceptar que la estrategia es fallida. No existe una estrategia, simplemente es más de lo mismo. Le encargaron a los militares la seguridad, como por qué van a tener un resultado distinto que ya tuvieron en años anteriores. Si haces lo mismo, vas a tener el mismo resultado, pues. Entonces,
Hoy lo que se requiere es fortalecimiento de policías civiles, fortalecimiento de policías a nivel local, buena coordinación, inteligencia financiera, más notas como la de hace unos días de congelamiento de cuentas y menos la de bandazos y andar liberando delincuentes. Hoy el ejemplo que puso el presidente con el Culiacanazo, desgraciadamente, lo han estado siguiendo en otras ciudades. Y ahí vemos carros incendiados, edificios atacados, negocios violentados. Pues claro, si el mensaje que le mandó el gobierno fue que no había bronca, que no pasaba nada. Así es que se requieren hacer responsables. Senador López Rabadán. Acompañar cada una de las palabras del senador Cepeda. Estamos hablando de 21,825 muertos de hambre. Y lo digo consciente de estas palabras. Son los muertos de hambre porque no ha habido estrategia en términos de salud, porque no ha habido pruebas, porque no hay, evidentemente no hay una seriedad en términos de esta pandemia desde el gobierno, porque una cosa dice la jefa de gobierno y otra cosa dice el subsecretario Gatell y otra cosa dice el presidente de la República. El señor presidente debe hacerse responsable de estas muertes. Es increíble. Ayer tuvimos el segundo día más alto en términos de muertes. No se ha aplanado la curva y seguimos sin tener pruebas y seguimos sin tener un mensaje claro para el uso del tapabocas. Y tenemos, seguimos teniendo mensajes contradictorios en términos de los mismos señores de Morena, dependiendo de con quién hablemos. Por supuesto que López Obrador debe hacerse responsable. Como él lo exigía cuando era oposición, hoy tiene que absorber, digamos, que hacerse responsable de esto que está pasando en México. Terrible. Estamos, yo diría, lamentablemente viviendo un gobierno en términos de soberbia y de ignorancia que está generando lo que hoy estamos viviendo. Muchas gracias, senadora. Gerardo Zedillo, ¿estás por ahí? Sí, aquí ando, aquí estoy. Adelante, por favor. Sí. Preguntarles dos asuntos. El primero, relacionado con el tema de Guanajuato. Quisiera que me dieran una opinión de lo que sucedió el día de ayer. Bueno, ya hablaban ustedes de la violencia terrible que se está viviendo en el país, pero específicamente en el caso del gobierno de Guanajuato, que es del PAN, pues quisiera que me dieran una opinión de qué es lo que está pasando ahí. Finalmente, pues parece que también el gobernador está pues fallándole ahí al pueblo de Guanajuato. Y la otra, con respecto al tema del Chapito, que el presidente, pues como ya lo señalan, reconoce que él fue el que dio la orden de liberar a este presunto delincuente y también de suspender ese operativo en el llamado Culiacanazo, cuando ustedes, el secretario de Seguridad Pública en la comparecencia, bueno, pues les aseguró que habían sido tanto él como los secretarios de Defensa y Marina los que habían asumido esa decisión. Yo les quisiera preguntar si eventualmente habrá que presentar o tendrían ustedes la intención de presentar algún tipo de denuncia ya de manera formal contra el presidente, pues por digamos, esta asunción que hace de la culpa de haber liberado a este delincuente que estaba, digamos, buscado por la DEA y por, no sé si ni por autoridades mexicanas, pero en fin, si hay responsabilidad ya penal o civil o de qué índole del presidente por haber reconocido este asunto. Esas serían mis dos preguntas. Gracias. Senadora, senador, ¿quién desea responder? Senador Cepeda. A ver, primero de Guanajuato, yo quiero decir con completa claridad, por supuesto que es lamentable cualquier tipo de actividad violenta que se da en un estado. Hace unos días también en Sonora hubo quema de automóviles, ataques violentos entre grupos, y en todos lados donde se dé es muy delicado y creo que se tiene que atender por todas las autoridades. Dicho esto, yo no comparto lo dicho por actores políticos de Morena, donde alegan que falta coordinación. Pues el operativo precisamente que da
con la madre y los familiares del líder de ese cártel, pues fue un operativo coordinado entre las autoridades estatales, Fiscalía, Seguridad Pública y la Federación. Entonces, pues no entiendo a qué se refieren con la falta de coordinación, si precisamente el operativo pues fue coordinado. Segundo, decirlo de manera muy clara. Una cosa es que los estados coadyuven con la responsabilidad, pero el responsable del crimen organizado es el gobierno federal bajo el mando del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y lo sucedido en ese estado es crimen organizado. Entonces, no puede uno querer responsabilizar a quien no es responsable. No es materia ni del municipio ni del estado. Ellos coadyuvan. Es materia de responsabilidad directa federal. En cualquier territorio del país, crimen organizado, si está fallando, es una falla del gobierno federal. En materia de delitos locales, por cierto, valdría mucho la pena que se vieran las cifras de Guanajuato, porque es un estado que ha venido mejorando fuertemente los indicadores de delitos locales. El indicador que está delicado, muy lamentable y que se tiene que atender, la verdad de las cosas es que es eminentemente responsabilidad federal. Entonces, sin lavarse las manos nadie, siguiendo con el compromiso de actuar coordinadamente, ayudar, pero la exigencia del gobierno federal es de resultados en materia de combate al crimen organizado y bajar los índices de homicidios dolosos que tanto en Guanajuato como en otros estados es su responsabilidad. No le ande queriendo echar la culpa a alguien que no la tiene. Ese es mi comentario con respecto a eso. Senador López Robledillo. Le decía sobre el tema del Chapito. El presidente finalmente reconoce. ¿Qué opinión tiene? Si quieres, contesta tú, Kenia, o yo, como quieras. Bueno, pues evidentemente el presidente miente nuevamente. Dice una cosa, porque además pues, está consignado, pues lo dijo en una conferencia, dijo que quien había tomado esa decisión había sido el Gabinete de Seguridad, los nombró institución por institución. Él dijo que la había acompañado. Después, ahora, dice que él tomó la decisión y la verdad es que algo muy lamentable en nuestro país es que pareciera que ya la gente no se preocupa por una mentira del presidente porque miente a diario. Lo que sí es verdaderamente preocupante es que, como bien lo has dicho tú, el secretario haya acudido a la representación de los mexicanos, al Senado de la República, y haya mentido también. Es evidente y es claro que pareciera que hay una instrucción en términos de la administración pública y es mentir. Es preocupante. Ya hay, por supuesto, una denuncia interpuesta por el Comité Nacional del PAN sobre este tema y pues nosotros lo que estamos diciendo desde el Senado de la República es que nuevamente el presidente miente y le miente a los mexicanos y le miente sin, con un cinismo brutal. Es terrible, lo hemos visto ya y lo volvimos a ver a propósito de este tema del hijo del Chapo. Senador Cepeda. Por el tema de Durazo, senador, porque finalmente Durazo lo hizo bajo protesta, a decir verdad, o sea, compareció ante el Senado bajo protesta, a decir verdad, y ahí pues yo no sé si hay algún tipo de sanción, jalón de orejas, ¿qué opera ahí para el caso del Congreso? A ver, mira, definitivamente sí se tiene que revisar el tema, porque el Congreso de la Unión tiene una facultad constitucional de rendición de cuentas de parte del Ejecutivo hacia el Legislativo. Y sí es delicado que cualquier secretario, el que sea, yo no lo, digamos, personalificaría, pues, ¿no? O sea, no lo haría solo para él, porque también en salud pasó y también en otros casos. Pero todos van y dicen lo que quieren. Y luego resulta otra cosa. Recuerden en el propio tratado TIMEC, cuántas veces el subsecretario dijo que no había otra cosa y luego aparecieron los acuerdos laborales. Hoy el secretario de Seguridad Pública que dijo que esa era decisión de ellos y ahora resulta que el presidente dice que él la tomó. El secretario de Relaciones Exteriores también en la visita con Estados Unidos tuvo el tema migratorio
y con el tema también tuvieron ese tema. Y el subsecretario Gatell, pues, ni se diga, pues, ¿no? Cada caída de casa. Entonces, yo lo que te digo es que todo el esquema sí creo que se tiene que revisar para garantizar que cuando estén bajo protesta de decir verdad, la digan. Y si mienten, tengan responsabilidad, ¿no? Entonces, yo eso te diría, pues hay que revisar el tema. Entiendo que lo que él dijo en su momento, con una respuesta legaloide, fue que nunca hubo una detención formal, entonces no puede haber una liberación en términos de encuadrar el delito, pues, ¿no? A lo mejor y jurídicamente puede haber razón, pero sin duda en términos de confianza hacia los ciudadanos, pues fallaron por completo. Y yo sí remarcar que lo que pasó en Culiacán puso el ejemplo y hoy lo vemos, digamos, repetido por todo el país. Y también decir que, pues muy mal el presidente, o sea, qué pena que ahora nos enteremos que el presidente ordenó liberar a esta persona. Es el problema de esta estrategia fallida. O sea, la verdad, las cosas que están dando tumbos, ¿no? Entonces, vamos a revisar el tema y ver si hay, digamos, un alcance legal, pero sí hay una preocupación, por supuesto, interés de parte del grupo parlamentario, de que cuando comparezcan los funcionarios tienen que decir la verdad y si no, tiene que haber consecuencias, por supuesto que sí. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Tiene la palabra Jorge Chaparro. Jorge, ¿nos escuchas? Sí, hola, buenas tardes a todos. Yo quisiera preguntarles rapidísimo, esta decisión de utilizar a la Guardia Nacional o al Ejército en Guanajuato, ¿qué opinión les merece ante la decisión del presidente de ampliar las bases militares para combatir al crimen? Y la segunda pregunta tendría que ver, estamos ya en el preámbulo de un periodo extraordinario donde pues pareciera que hubo prisa por sacar a los legisladores de este confinamiento necesario por el COVID-19. Preguntarles si lo que estamos viendo es prisa por regresar a la palestra de las discusiones políticas y no tanto técnicas sobre leyes como pueden ser las del TEMEC, o estamos viendo pues ansiedad por llegar ya otra vez a la parte político-electoral del país. Eso es lo que estamos viendo realmente con estas prisas por sacar leyes de periodo extraordinario. Muchísimas gracias por sus respuestas. Senador Cepeda, senador López Rabadán, quien desee. A ver, pues yo creo que ambos vamos a hacer algún comentario. Claramente, nosotros hemos dicho, todo lo que sea positivo para México lo apoyaremos. Pero hoy lo indispensable, lo urgente, lo prioritario es atender la crisis. Y sí, claramente el gobierno está queriendo voltear hacia otro lado y que no se hable de la crisis y la consecuencia del coronavirus en salud y en economía. Nosotros por eso reiteramos una vez más, exigimos que se incluya en el periodo extraordinario, que estamos de acuerdo en que se haga, pero que se haga para apoyar a los mexicanos, para aprobar apoyos en materia de salud, para aprobar una ley de emergencia económica que incluya, entre otros apoyos, ingreso básico universal, 3,207 pesos a todos los trabajadores formales e informales por el impacto que tuvieron por el coronavirus como apoyo económico familiar para México. Esa es la intención del grupo parlamentario del PAN. Esa es la prioridad. Otros temas los vemos con gusto, pero hoy la prioridad es esa. Del tratado hemos dicho claramente, nosotros votamos a favor del tratado. Es un tratado que tiene muchos años, estamos a favor del libre comercio y estamos dando el debate en las mesas de los diferentes temas, pero no compartimos, primero, la urgencia de ello. Es falso que hay un plazo perentorio para el 1 de julio y que si no se da, casi que se cae el mundo. No. Segundo, tampoco son de complejidad, digamos, amplia, ¿no? Hay algunos temas importantes, pero no es como que con esas leyes hay tratado y sin las leyes no hay tratado. Eso no es así. Ahora, dicho eso, pues claro que las vamos a apoyar, si están bien, pero lo importante es el coronavirus, la crisis, los apoyos. Y claro que el presidente se está queriendo salir de ahí. Y claro que una de las rutas de salida es la electoral. Entonces, todos los días se está picando con que si el INE, con que si
adelanten la revocación, con que si las marchas son organizadas por los partidos, que si la BOA, todo es una estrategia de tratar de que no se hable de la crisis y enfocarse en otros temas. No hay que caer en esa trampa. Lo importante y lo urgente, apoyar a los mexicanos por el coronavirus. Esa es mi opinión. Senadora López Rabadán. Sí, bueno, es evidente que no hay estrategia, ni de salud, ni de seguridad. Hay 53,628 muertos por inseguridad en este gobierno. En este gobierno desde que López Obrador está a cargo. Más 21,800, estamos hablando de 75,453 los muertos de AMLO. No hay estrategia, no hay una lógica ni jurídica ni de salud para que los mexicanos podamos tener un mejor presente y un mejor futuro. Y eso este gobierno no lo entiende. En lugar de estar el subsecretario Gatell preocupado por esta pandemia que está matando a los mexicanos, está preocupado por hablar de política y por defender a alguien que hoy está pues bajo la lupa, como es la titular de la función pública, y eso es vergonzante, porque el doctor Gatell debería estar preocupado no de politiquería, sino debería estar preocupado de la salud de los mexicanos. 75,453 los muertos de AMLO y apenas llevan 500 días. Muchas gracias, senadora. A continuación, Silvia Arellano nos dejó su pregunta. Dice Silvia, AMLO se va ahora contra el INE en la conferencia de la mañana. Dice que es el organismo más caro y no garantiza elecciones limpias. ¿Coinciden con él o qué busca el presidente? Es parte de lo mismo. El presidente busca dominar absolutamente el Estado mexicano y quiere invadir el órgano electoral. Claramente, así lo mostraron con su reforma propuesta de Morena, que es lo que buscaba, y así lo han estado intentando una y otra vez con golpeteo al órgano electoral. Pero le mandamos un mensaje muy claro. Jamás vamos a permitir que el presidente y Morena dominen al Instituto Nacional Electoral. Es un órgano que garantiza la democracia, que por supuesto que puede mejorar como todos, pero que tan garantiza elecciones que respeten el voto de los ciudadanos, que el presidente López Obrador fue electo en una elección organizada por el propio INE. Y ahora resulta que dice que no garantiza elecciones limpias. Entonces su elección no fue limpia. Entonces eso es lo que uno infiere, ¿verdad? Entonces, la verdad de las cosas es que es un ataque más, es un intento más de, si no puede dominar, cuando menos lastimar. Y no se le va a permitir. Claro que tiene que haber austeridad, pero respetando al organismo autónomo. Le decimos claro y fuerte, ni un solo ataque a un organismo autónomo, el PAN va a permitir que esto suceda. Gracias, senador. Senadora López Rabadán. Bueno, lo que dijo hoy López Obrador sobre que estará metido en las elecciones es un mensaje claro de un gobierno autoritario. Los presidentes de la República en México y en el mundo no se deben meter en las elecciones. Así de elemental. No se pueden meter en las elecciones porque no pueden ser jueces y partes. ¿Para qué se va a meter en las elecciones? ¿Para ayudar a Morena? ¿Para que sus candidatos ganen? ¿Para que sus superdelegados operen? ¿Para que ocupen el presupuesto y compren voluntades? Es una vergüenza lo que ha dicho hoy López Obrador y no se lo vamos a permitir. Es evidente y es claro que el INE funciona, tan funciona que cuando ganó el PAN se lo reconoció, cuando ganó el PRI se lo reconoció y cuando ganó Morena se lo reconoció. Es una lástima escuchar las palabras del presidente de la República queriéndose meter en las elecciones de México, porque nos recuerda pues esta obsesión como la han tenido en Venezuela, que tanto les gusta, ¿no? Esta obsesión de irse a elecciones y manipularlas. Yo diría, es un símil de Maduro o de Hugo Chávez, y aquí en México no se lo vamos a permitir.
que no venga con frases simplonas. Él no puede meterse en las elecciones, no debe meterse en las elecciones, y para eso habremos millones de mexicanos que le estaremos exigiendo que cumpla con su responsabilidad, y su responsabilidad es administrar, es hacer de la administración pública algo bueno, y hasta el día de hoy no lo ha hecho. No meterse en las elecciones, para eso no se eligió ni a él ni a ninguno de sus subordinados, que lamentablemente pareciera que están como él, mienten todos los días y no cumplen con sus obligaciones. Muchas gracias, senadora. A continuación estaría Mayolo López. Lo veo conectado, no sé, Mayolo, si estés conectado para hacer tu pregunta. ¿La puedes hacer tú? Bueno, se las hago yo. Dice Mayolo, para conocer cómo están viendo las cosas en Guanajuato con la zozobra con la que el marro mantiene a la entidad. Senador Cepeda. Muy delicado la violencia en todo el país. Sin duda alguna, muy lamentable lo que pasó con este personaje, y el Estado mexicano tiene que actuar. Reiterar que es un caso de crimen organizado, y el crimen organizado claramente, indistintamente de en qué entidad se trate, es facultad federal. Yo celebro la buena coordinación que tuvieron el Estado con las fuerzas federales, porque fue un operativo coordinado. Celebro también que, a diferencia de Culiacán, no se hayan liberado a los detenidos y que hubiera más de 30 detenidos en este operativo. Un golpe, digamos, importante a este cártel tan fuerte. Y hago un llamado, un exhorto al gobierno federal que deje de lavarse las manos y que dé resultados en algo que es de su competencia. Déjenme darle algunos datos nada más de contexto, y perdón que aproveche tu pregunta, Mayolo, para terminar de contestar otra que hicieron sobre, digamos, el estado de Guanajuato. El problema en Guanajuato es delincuencia organizada. En extorsión está en el lugar 30 de 32. En secuestro está en el lugar 30 de 32. En feminicidio está en el lugar 28 de 32. En robo de vehículos está en el lugar 24 de 32. En violación está en el lugar 21 de 32. Y en robo casa habitación en el 13. El único delito que está en los primeros lugares es, lamentablemente, el homicidio doloso, que el año pasado estuvo en el 5º lugar. En todos los demás están muy por abajo de la media nacional. Entonces, el problema es homicidio doloso. El 80% de los homicidios dolosos en la entidad están ligados a delincuencia organizada, al crimen organizado. Por lo tanto, es responsabilidad federal. Entonces, no debe haber lavado de manos, nadie lo hace así, pero hay que hablar con claridad, porque cuando uno escucha al gobierno federal, el presidente, pareciera que la culpa es de autoridades locales. No, señor, es responsabilidad suya, y le exigimos que dé resultados, porque esto está ligado a huachicol, esto está ligado a delincuencia organizada, narcomenudeo y a otros temas que tienen que ver con responsabilidad federal. Gracias, senador. Senador López Rabadán, pasamos a la siguiente. Pasemos. Vero Macías nos dice, cada vez vemos más caravanas anti Andrés Manuel en distintos puntos del país. Sin embargo, el presidente ahora afirma que tiene comprobado que son orquestadas por el PAN. ¿Qué pudieran responder al respecto? Senadora. Ojalá. A ver, primero que... Perdóname, Senadora López Rabadán. No, bueno, pues decir que por supuesto que la gente está harta de este gobierno, que hay millones de mexicanos. En un país de 120 millones de mexicanos, 30 millones de mexicanos votaron por él. Pero evidentemente ni siquiera estos 30 millones de mexicanos hoy están de acuerdo en lo que hace. Que las encuestas son clarísimas, las encuestas van a la baja, que está cayendo pues todos los días. Y claro que pues es obvio que no le guste que la gente se manifieste, es un autoritario. Es obvio que no le guste que la gente esté en desacuerdo con su gobierno, porque es una persona absolutamente centrada solamente en sí y no en los demás. Y pues yo te voy a decir cómo me gustaría que toda la gente que no está de acuerdo con él pudiera ser seguidora del PAN. Eso para nosotros sería maravilloso,
ojalá que en el 2021 podamos tener un contrapeso en la Cámara de Diputados, porque se necesita. Ya vimos que los secretarios pueden ir y mentir, ya vemos que los subsecretarios pueden estar en la politiquería en lugar de salvar vidas. Ya vemos que el presidente de la República dice una cosa y después dice otra. Ya vemos que no hay no hay un discurso claro sobre la honorabilidad de quienes están hoy, por ejemplo, teniendo las riendas de este país. Es increíble cómo está la secretaria de la Función Pública metida en todo este brutal desorden en términos de su patrimonio. Es increíble, ¿no?, que quien ahora pueda ser uno de los decisores de los consejeros del INE, pues esté metido en un problema brutal en términos de la honorabilidad de su patrimonio. Yo creo que la gente está cansada y qué bueno que lo están exteriorizando en las redes sociales, en las caravanas, en las reuniones, en la familia. Ya las cosas están cambiando y qué bueno por el bien de México. Gracias, senadora. Senador Cepeda. Sí, a ver, a mí me parece que primero hay que respetar el derecho a manifestarse de todos. El presidente dio un cambio radical de opositor a gobierno. O sea, cuando él era opositor se valía expresarse, se valía manifestarse. Cuando es gobierno, toda manifestación está viciada. Yo celebro, sin tener nada que ver, pero celebro que la gente opine. O sea, hace unos días, creo que ya lo había comentado con ustedes, el presidente Obama, en relación con las manifestaciones que se daban en Estados Unidos por la muerte de una persona a manos de un policía, decía, por supuesto, que no todos los policías eran iguales, pero resaltaba que la manifestación tiene por objetivo principal visibilizar un problema. Y hoy las manifestaciones están visibilizando un hartazgo, un rechazo de parte de un sector importantísimo de la sociedad. Y si no le cree a las manifestaciones, que voltea a ver las encuestas, en tan solo unos meses o año pasado, ya cayó, está dividido el país 50-50. De hecho, hay más que rechazan su gobierno que los que lo apoyan. Entonces, yo le doy la bienvenida a todas esas manifestaciones, respetando, sin, digamos, participar, pero qué bueno que expresen su sentir. Y el presidente, que yo le diría que no las minimice y que no les falte al respeto diciendo que está un partido atrás. Por cierto, ya que en más de 100 ciudades se manifiesten ciudadanos, es que tienes un problema grave, ¿eh? O sea, ya no es un problema menor. 100 ciudades con manifestación. Entonces, a mí me parece que México ya despertó, está harto de este mal gobierno, está harto de los millones de empleos perdidos, de los delitos por todos lados, y bueno, están en su derecho de manifestarse. Por supuesto que el PAN no tiene nada que ver, pero sí apoyamos la libertad de expresión. Por cierto, muchas de las agrupaciones que convocan existían desde que gobernaba el PAN, ¿eh? Y convocaban en contra del propio gobierno. Muchas gracias, senador. Tendría la palabra Rubén Feital. Rubén, te vemos, por favor. Buenas tardes, senadora López, senador Cepeda. La diputada Laura Rojas tiene la facultad para presentar una controversia a nombre de la Cámara de Diputados. Morena y el PT le piden que lo haga a título personal o a nombre de su bancada. Y por otra parte, hasta ahorita, ¿cuántos recursos de amparo han interpuesto? ¿Cuántos tienen contemplados interponer? ¿Y por qué no lo hicieron, digamos, en un solo recurso a nombre de toda la bancada del PAN en el Senado? Gracias. Senadora López Rabadán, empezamos con usted, con lo de Laura. Sí, bueno, a ver, primero es claro el artículo del reglamento, mi querido Rubén. La presidenta de la Cámara de Diputados tiene la facultad de presentar. Es evidente que algunos integrantes de la Cámara de Diputados que están subordinados a López Obrador, pues no les gustó la presentación de la controversia, pero no puede quitarle la facultad a la presidenta de hacerlo. Es más, por eso nosotros hoy le pedimos a la presidenta del Senado que también lo haga. Es una, digamos, es una facultad, pero
también es una responsabilidad actuar en consecuencia. El acuerdo emitido es claramente violatorio de la Constitución y de los artículos transitorios. Así es que para quienes no están de acuerdo en la presentación de la controversia, pues sí, claro que no lo están porque están subordinados a lo que les diga López Obrador. Y por cierto, es una lástima, digamos, ver a diputados que en antaño criticaban, ¿no? Al ejército y lo culparon de muchísimas cosas. Y bueno, fueron del movimiento, digamos, en términos del 68, y de eso hicieron una bandera, y ahora quieren que se militarice el país. Es una vergüenza. Yo te diría, hay que respetar el reglamento, hay que dejar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva, y esperemos que, pues como ya lo ha dicho inclusive la CNDH, ¿no? Esperemos que también haya una normatividad aplicable al caso, porque no la hay. El documento emitido, el acuerdo emitido por el presidente de la República es tan ambiguo, tan opaco, que deja a una serie de discrecionalidades terribles para los mexicanos. Y eso no puede suceder cuando estamos hablando de temas de seguridad, y eso no puede suceder cuando estamos hablando de la militarización del país. Gracias, senador Cepeda. Sí, claro. A ver, iniciamos el viernes con la presentación de los amparos y vamos a continuar en todas estas fechas. A este momento están en trámites la mitad de amparos de los senadores del PAN ya, y más senadores lo van a hacer en sus estados o en los próximos días. Digamos, es una iniciativa que estamos haciendo, pues el grupo, pues. ¿Por qué se presentan separados? Porque el amparo es individual, o sea, el amparo lo firma una sola persona. Puedes agruparlos, algunos, pero implica en la presentación las firmas. Y recuerden que muchos senadores son de sus estados. Entonces, algunos van a estar en su estado, otros lo van a meter aquí. Entonces, ¿qué hicimos? Hoy está abiertas dos vías. Una es la electrónica, con tu firma electrónica. Perdón que sea técnico, pero para responderte la pregunta, quiero que quede bien claro que, digamos, es una iniciativa que estamos haciendo la mayoría, te diría, pero que en el tiempo va a ser en distinto momento. Porque unos tienen su fiel del SAT y con esa puedes meter el trámite electrónico. Otros no, o no la quieren hacer así, y entonces se llevan al juzgado físicamente. Pero hay juzgados que tienen el criterio de que ahorita no van a recibir ningún amparo, sino hasta que se reanuden los plazos, que es el 1 de julio. Entonces, quien lo va a hacer físicamente se hará hasta el 1 de julio. Quien lo hace electrónicamente, ya lo estamos haciendo. Pero al día de hoy ya hay amparos ingresados de los senadores del PAN. Por eso lo estamos dando a conocer, y ya está la autorización para irlos procesando los demás. Entonces, yo te diría, la mayoría de los senadores del PAN ya están procesando el amparo y ya están ingresados algunos. Podemos compartir, Sergio, con mucho gusto, un acuse de un amparo o de varios. Vi que se sumó Xochitl, por ejemplo, fue de las primeras que desde el viernes ya entró su amparo, el del coordinador Curi también, hoy entró el de Raúl Paz, en unos momentos más entre el mío, se está tramitando el de Kenia, traemos de Ismael, de Indira, de Lupita Murguía, en fin, más de la mitad del grupo parlamentario ya está en ese trámite. Y los demás senadores de otros partidos del bloque de contención se van a unir a estos amparos. Mira, cada quien, por supuesto, tiene que hacer su determinación. Lo que sí te puedo decir es que vamos a explorar todas las vías jurídicas. Esta es una, el amparo, teníamos el derecho a hacerlo, lo estamos haciendo. La otra es la que hizo Laura Rojas, que es controversia constitucional, que es verdaderamente la mejor vía, porque es un órgano, el Poder Legislativo, haciendo el alegato de que hay una invasión en las facultades, y tiene expresamente la facultad. O sea, el reglamento te habla de un procedimiento para cuando lo pide un diputado y de otro procedimiento para la presidencia de la mesa, por la representatividad que da. Así tal cual, la fracción te dice que independientemente del otro trámite tiene facultad la presidencia. Y qué bueno que la ejerza. Qué lamentable que en el Senado no se haya ejercido, por ejemplo, ¿no? A la fecha. Y también se puede explorar porque se ha creído erróneamente que han vencido plazos, ¿no? Los plazos están detenidos en el país.
por el coronavirus del COVID. También se puede explorar acción de inconstitucionalidad, pero la verdad es que la mejor vía es la controversia. Y el amparo, ¿no? Es el que le queda perfecto. Entonces, vamos a seguir analizando y platicando para ver si otros grupos parlamentarios desean hacer también impugnación, pero por lo pronto lo que está en nuestra cancha de responsabilidad, que es el amparo directo, lo estamos haciendo los senadores del PAN, buscando, ojo, no atacar a las Fuerzas Armadas, que se apeguen a la reforma constitucional, que se haga una Guardia Nacional Civil y que en todo caso la ayuda temporal de las Fuerzas Armadas sea extraordinaria, subordinada, fiscalizada, regulada y complementaria. Eso es lo que se busca. Nadie está buscando atacar a las Fuerzas Armadas. Les damos un agradecimiento por la labor que han tenido. Muchas gracias, senador. Perdón. Perdón, nada más para precisar. Mira, el amparo, efectivamente, ¿no? Se está, digamos, la controversia que ya se metió en hay 3 figuras más. El amparo, nosotros estamos interponiendo el amparo ante el juez de distrito en materia administrativa, en mi caso, en la Ciudad de México, y le darán el turno correspondiente. Bueno, pero además de la controversia y el amparo, pues por supuesto que las personas que deseen pueden hacer, digamos, este procedimiento de amicus curiae, que también ayuda muchísimo y es un poco, digamos, como ayudar, acompañar a la Corte para que pueda conocer de este tema. Es algo, pues yo diría, importante en términos no de politización, porque no es un tema de partidos, es un tema de constitucionalidad. Y bueno, pues para quienes quieran presentarlo también están en su derecho. Como dice Damián, digamos, la posibilidad de hacerlo se amplía ya que todavía no están vencidos los plazos a propósito del tema de la pandemia. Gracias, senadora. Senadora Gálvez, ¿pedía la palabra para este mismo tema o quiere que... Ok, adelante, por favor. No, pues fundamentalmente para decirles que gracias, Damián, gracias, Kenia, por impulsar este tema tan importante, que yo he presentado ya mi amparo por la vía electrónica, con mi firma electrónica, y bueno, estoy en espera de que ya me sea admitido, pero lo que yo diría es muy sencillo. Nadie debería de enojarse. Si le asiste la razón al presidente, pues simplemente la Corte le va a dar la razón después de un interesante debate, porque habrá que ver cómo se la dan. Pero yo creo que lo que más le conviene al país es tener la certeza de que el ejército está en la calle cumpliendo la ley, porque si no, cualquier acto que se haga bajo este esquema, pues puede ser impugnado y puede ser grave para todos. Entonces creo que es súper positivo y qué lástima que Morena hable hasta de golpe de Estado con un tema tan sencillo como es que un poder que está para eso defina si es absolutamente legal la presencia del ejército en las condiciones como está en la calle. Gracias. Muchas gracias, senador Cepeda. Y fíjate, sí, perdón, nomás. Yo les diría, dijo ahorita la senadora Kenia, muy bien, o sea, el 233.2 es clarísimo. O sea, dice, sin perjuicio de los párrafos anteriores que hablan de un procedimiento, el presidente por sí mismo, así dice, en uso de la representación originaria que ostenta la Cámara, como dispone tal y tal artículo, podrá presentar demanda de controversia constitucional. O sea, no hay duda, está regulado así tal cual, y qué bueno, porque como dice mi compañera Xóchitl Gálvez, lo único que logra la presentación de una demanda es llevar ante la instancia de protección constitucional, que es la Corte, el que se revise si el decreto cumple o no la Constitución. Lo que pasa es que saben perfectamente que el decreto de militarización viola la Constitución, porque en ningún lado se cumplen los principios y les da pavor que les tumben ese decreto. Lo que deberían de hacer es apegarse a derecho, como nunca el Congreso le dio facultad al presidente para fortalecer un cuerpo civil y para usar con condiciones la ayuda de las Fuerzas Armadas, como nunca. Y aún con eso, militariza al país. No lo vamos a permitir. Muchas gracias, senador Cepeda. Tendría la palabra para finalizar Claudia Flores Barreto. No tenemos ninguna otra. Claudia, ¿nos escuchas? ¿Qué tal? Sí, muy buenas tardes a los senadores y a ti, Sergio. Ya agotaron varios de los temas sobre los que tenía inquietudes. Yo solamente finalizaría preguntándoles un poco algo que pues tocó de manera lateral
el senador Damián Cepeda, es decir, van a este periodo extraordinario sin problemas con las 6 leyes secundarias, les está gustando los consensos que se están alcanzando en las mesas de trabajo, no habrá problema en concreto por parte de Acción Nacional para darle el visto bueno a estas 6 leyes secundarias. Si ven posibilidad de un consenso que incluso pudiera eventualmente provocar una unanimidad. Gracias. Gracias a ti, Claudia. Senador Cepeda. Yo reitero la postura. El PAN estará a favor de todo lo que sea positivo, pero la urgencia, la prioridad y la exigencia concreta del PAN es que en el extraordinario se aborden apoyos económicos, ingreso básico universal y apoyos en materia de salud para ayudar a los mexicanos por la crisis. Nos parece impensable, insensato, irracional que el Congreso se vaya a juntar para algo distinto que el apoyo del COVID. Dicho eso, claro que estamos en disposición de apoyar pues, otras leyes que sean positivas. En el tratado, estoy seguro ahorita Xochitl a lo mejor puedo hacer un comentario de algunos temas, pero se está abordando. Hay mesas de trabajo, estamos participando y esperemos que se pueda lograr el consenso. Pero, reiteramos, no es cierto que antes del 1 de julio tengan que estar esas leyes, ni tampoco es cierto que sean determinantes para la existencia o no del tratado. Son cambios positivos que se tienen que hacer, punto. Pero ahorita la prioridad y la urgencia es la otra. ¿Vamos a apoyar? Sí, sí están bien. Faltan algunos temas todavía que esperemos que se va a lograr el consenso, pero si se logra, el voto va a estar ahí. Pero la exigencia es apoyos a los mexicanos, pues si se está muriendo gente, hombre, y millones están sin empleo, ¿cómo es posible que no quieran apoyar? Gracias, senador. ¿Senadora López Rabadán o le paso la palabra a la senadora Xochitl Gálvez que la pidió? Senadora Gálvez, por favor. Gracias, Damián. Pues mira, básicamente yo lo que diría es, coincido en que bueno que hoy Morena también quiera apoyar el TECMEC, que pues es algo bien neoliberal y me encanta verlos subidos a la ola neoliberal a los de Morena. Y pues siempre dijeron que los de PAN eran los empleados de los empresarios. Qué bueno que ahora vemos muchos empleados de los empresarios. También los senadores de Morena ahora se suman a ser los empleados de los empresarios. Salvo eso, sí hay temas importantes. Por ejemplo, el tema de la ley de infraestructura. Hablan de, no está claro el tema de las normas. Se han modificado normas, no se han modificado normas. Han sacado decretos violando las normas actuales. Les voy a poner uno, el del diésel de bajo contenido de azufre. Se pospuso al 2025 la entrada en vigor. La norma para transportes para EPA 5 y Euro 10, que permitía que los camiones ya fueran de bajo uso de azufre, también se pospuso su entrada en vigor de manera unilateral, con todo y que hoy hay una ley de mejora regulatoria. Sí es preocupante hoy cómo se han brincado la ley de mejora regulatoria para su conveniencia, para dañar el medio ambiente, es el caso de la Secretaría de Energía con su decreto de confiabilidad. Entonces, sí es preocupante que quieran manga ancha, eliminando todos los lineamientos de mejora regulatoria, que al final sería muy delicado, muy grave. Creo que ahí hay que poner el ojo esta semana por los antecedentes de lo que ha habido, y por lo otro, pues le sigo dando la bienvenida a Morena al neoliberalismo. Senadora López Rabadán, tenemos una última pregunta. Sí, Gerardo Segura quiere una segunda vuelta. Terminaríamos con él. Gerardo, ¿nos escuchas? Sí, algo muy breve, Sergio. Muchísimas gracias. Nada más para preguntarles en relación a lo de John Ackerman, que ahora amenaza con demandar al periodista compañero que dio a conocer la situación patrimonial de la Secretaría de la Función Pública. Si eso no representa una amenaza contra la libertad de expresión y una amenaza contra el periodismo, por favor. Gracias. Senadora Xochitl Gálvez, por favor. No, pues decirle a John Ackerman, bienvenido a hacer gobierno. Pues qué chingón estar en la oposición criticando a Peña, exigiendo transparencia, y ahora que te la piden, pues no quieres. Mi estimado, es obligación de los funcionarios públicos ser absolutamente transparente.
Yo lo que voy a pedir el próximo miércoles, y les adelanto, es una auditoría voluntaria de Irmeréndira Sandoval a su patrimonio, que enseñe los estados de cuenta de 20 años para acá, que nos diga con qué compró esas propiedades, por qué tan buenas ofertas consiguió, cómo se le hace para que te donen un terreno en Copilco, universidad muy cerca de la UNAM. O sea, nadie la está acusando de nada aún. Ella misma puede dar la información, hacerla pública por el bien de la institución que encabeza. Creo que ella debería de hacerlo, aclarar todas las dudas que se tengan de la opinión pública, más que demandar al periodista, más que enojarse, pues decirle, así es el gobierno, así tienes que ser auscultado y así de transparente tienes que ser. Entonces, pues yo lo que le diría es, bienvenidos a ser gobierno, y qué lástima que desde el personaje más importante de analizar sus cuentas bancarias salga a respaldarlas sin estudiar si hay algo detrás. Es una lástima, porque era lo que criticábamos de Peña, cuando le dijeron, no te preocupes, Rosario, ¿se acuerdan? Pues así están ahorita, no te preocupes, John, aquí estamos contigo. Entonces yo creo que es lamentable, lástima que los periodistas sean amenazados de esta manera, pero yo creo que lo único que se está pidiendo es información. Senador López Rabadán, por favor. Bueno, pues evidentemente estas declaraciones que ha hecho John Ackerman a propósito de las dudas sobre su patrimonio y el de su familia van en contra de la libertad de prensa. Él no debería estigmatizar, señalar, discriminar a los periodistas. Me parece muy violento la forma en la que él se conduce y escribe y se refiere a los periodistas. Es una forma brutal de amedrentar, y estamos hablando no de cualquier persona, sino uno de los integrantes de una de las familias más poderosas de la Cuarta Transformación. Él debería, por dignidad, renunciar a su cargo en el comité técnico del INE. No puede ser que una persona que tenga esos señalamientos, él y su familia, pueda estar en medio de estas definiciones de quiénes serán los integrantes del Instituto Nacional Electoral. Evidentemente debería renunciar. No es un tema menor. No puede amenazar a los periodistas, no puede referirse a ellos en términos totalmente estigmatizantes. Es claro que si no es lo mismo ser oposición a ser gobierno. Si hoy son gobierno, hoy forma parte de una de las familias más poderosas en términos políticos, pero también en términos económicos. Esa desigualdad social que ellos tanto reclamaban cuando eran oposición, pues queda claro hoy sabiendo cuál es su patrimonio. Es evidente que en un acto de dignidad y de congruencia debería de renunciar, aclarar su patrimonio, aclarar el patrimonio de su familia, y después de eso, por supuesto, continuar, si así lo quiere, en el servicio público, si es que no tiene nada oculto. Pero hoy está formando parte de esta, pues digamos, de esta ola de falta de precisión, de casas que no se entiende cómo se pudieron haber comprado en tan poco tiempo, al contado, de casas que no se entiende si fueron invadidas o si fueron donadas, de casas que no se entiende cómo se pudieron haber comprado con un sueldo como el que ellos tenían. Pues evidentemente que se salga, que lo aclare, que se resuelva, que las instancias actúen en consecuencia. Ojalá y lo haga por el bien de México, por el bien del INE, ojalá y lo haga. Pues no tenemos más preguntas. Les agradezco mucho, senadoras, senador, compañeros de la prensa. Los estaremos convocando para la conferencia de prensa de mañana. Muchas gracias. Muy Oye, buenas. Sergio, nada más una última cosa, perdóname, allá que está aquí Xochitl. La semana pasada nos preguntaban sobre qué pensábamos de la titularidad en CONAPRED, estando a cargo una mujer indígena. Y lo que nosotros decíamos la semana pasada, y que vale la pena aclararlo, porque evidentemente, pues, pareciera que hay una desinformación dolosa, ¿no? Vale la pena aclararlo, es que lo que nosotros dijimos es que era una simulación, porque no les han dado a las mujeres indígenas, ni siquiera les han dado su presupuesto para este año. Lo comentó Xochitl también, y me parece que es evidente que después de
digamos, de las formas tan lastimosas que ha ocupado López Obrador para referirse a la CONAPRED, que ya hemos visto renuncias pues, de personas muy talentosas que, digamos, de manera honoraria han trabajado durante, pues, cuando menos una década en la CONAPRED. Hoy se están saliendo de la institución porque el presidente de la República no solamente la desdeña, sino pues dice que ni siquiera la conocía. Esto pues invisibilizando el trabajo de miles de personas. Así es que solamente decirle a la senadora Antares, ya que le gusta malinformar a la gente, que a nosotros nos referimos claramente a una simulación porque López Obrador no respeta a la CONAPRED, no respeta a las mujeres, no respetó a la titular de la CONAPRED. Así es que, pues, si quiere poner a una mujer indígena, bienvenida. El tema es que no solamente lo simule. Y lo más importante es no solamente el cargo, sino el poder, senadora Antares. El poder que las mujeres deben de tener en el gobierno. No solamente ser sumisas ante López Obrador, porque eso no le ayuda a los mexicanos. Las mujeres hemos luchado durante muchos años para tener poder. Así es que si va a ser titular de la CONAPRED una mujer, qué maravilloso. Y si va a ser una mujer indígena, qué maravilloso. Para López Obrador, no sea usted un simulador y dele dinero a CONAPRED, dele dinero a las casas de las mujeres indígenas y, por supuesto, deles el poder que tanto necesitan. Muchísimas gracias. Lo comento aquí porque justamente hace 8 días ese fue el tema y hoy, pues, me parece que la senadora Antares, no sé si miente, pues, por sistema, ¿no? O manipula la información por sistema por quedar bien con su jefe, pero aquí se lo aclaramos, senadora Antares, ojalá y mejor debería de preocuparse por dar noticias ciertas y no estar manipulando la información. Muchas gracias. Senadora Xóchitl Gálvez. No, pues sumarme a decir, la verdad es que el problema es que al presidente le encanta tener floreros. Cuando él recibió la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la recibió con cerca de 6,000 millones de pesos. Hoy la comisión tiene 2,400 millones de pesos, que básicamente es para los albergues escolares, y han recortado cualquier cantidad de programas, por ejemplo, de derechos. El programa de derechos de los pueblos indígenas prácticamente está desaparecido. Los apoyos a las casas de la mujer indígena están desaparecidos. Los programas para apoyo productivo de las mujeres indígenas están desaparecidos. O sea, el presidente piensa que si pone a una mujer indígena de manera automática resolvió el problema de la discriminación. Y yo lo que dije claramente es, no es que ponga una mujer indígena o ponga una persona gay, o no, que ponga una persona que conozca el tema, eso es fundamental, pero sobre todo que le dé los instrumentos para que pueda realmente hacer un trabajo en contra de la discriminación. Gilberto Rincón no era indígena y era una persona súper sensible a esta problemática. Entonces, hoy Adelfo Regino desafortunadamente calla ante lo que está pasando en Yucatán con el tema de derribar cientos de árboles en la zona de la biosfera de Calakmul, calla ante lo que está pasando con los comuneros pegados a Santa Lucía, con una consulta que él aparentemente hace, donde hoy les quieren despojar de más de 100 hectáreas. O sea, si él lo que quiere es decir, bueno, es que como tengo un indígena y entonces ya como Adelfo es indígena, todo lo que hago está bien. Es lo que pareciera que busca en el fondo. O sea, como una autorización por adelantado, cuando lo que en el fondo se tiene que buscar es el respeto al derecho de las personas, independientemente de su condición étnica, de su preferencia sexual, de su situación en sentido de discapacidad. O sea, lo que tenemos que luchar es contra la discriminación. O sea, yo me refería justamente a eso, pero sí pueden sacar de contexto las palabras. El tema es que le dé dinero, le dé poder y respete lo que le dicen, porque si a la primera de cambios la gente se va a quedar callada, como está pasando con Gobernación, con la CRE, con todas las instituciones, es increíble. Con los senadores. ¿No? Así es. Es increíble esta necesidad de malinformar y de tergiversar la realidad. La verdad es que es muy lamentable porque somos mujeres, somos compañeras del Senado, vamos a estar 4 años. Qué lástima que en esta necesidad de quedar bien con
el gobierno sean capaces de decir algo que aquí en esta conferencia no se dijo. Cuando nosotros nos referimos a ese tema, nos referimos para defender el tema de las mujeres. Pero bueno, pues allá ella y su manera de comunicar. Lamentable, pero... Senadora Gálvez, disculpe, se nos robotizó un poco su sonido cuando nos decía la diferencia de cuánto bajó el presupuesto. ¿Nos lo podría repetir, por favor, para tenerlo en imagen? Cuando llegó este gobierno, el presupuesto de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas era cerca de 6,000 millones de pesos. Llegó a ser de 13,000 millones de pesos, llegó a ser en los gobiernos del PAN. Posteriormente se fue bajando, pero este gobierno lo recibió con 6,000. Cuando se crea el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, se le entrega ese presupuesto y al siguiente año eliminan por completo el Fondo de Infraestructura y ahorita le han reducido el 70% del presupuesto. Yo creo que no va a llegar ni siquiera a 2,000 millones de pesos. Básicamente se van a quedar con el mantenimiento de los albergues escolares porque no pueden dejar de darles de comer a los niños, pero todos los recursos para apoyos de mujeres, de las casas de la mujer indígena, que es el lugar donde se lucha contra la discriminación que sufren las mujeres en sus comunidades, ese tuvo una reducción del 70% de sus recursos. Básicamente no están pudiendo operar, básicamente están desapareciendo estas casas que son fundamentales entre la visión occidental de la medicina y los médicos tradicionales. Muchas mujeres no se dejan revisar por un médico con una visión occidental de la medicina, digámoslo así. Tiene que haber una partera, tiene que haber una médica tradicional y estas casas de la mujer indígena eran ese lugar intercultural donde podrían convivir las dos visiones de la medicina. Esos lugares prácticamente están siendo cerrados por falta de recursos. Entonces, que el presidente venga y nos diga, basta que ponga una mujer indígena para ya acabo contra la discriminación, eso es lo que yo no le voy a aceptar. Que la ponga, pero que le dé recursos y sobre todo que respete lo que realmente diga y no... Digo, qué bueno que la Mara le salió respondona, ¿no? O sea, la CEAP, pero pues él lo que quiere no son ese tipo de mujeres, lo que quiere son mujeres que le digan sí, señor presidente, o hombres, porque ahí está Delfo Regino. Es lamentable que no salga a defender su presupuesto. Queremos, digamos, en términos claros, queremos que nombre a mujeres, por supuesto que queremos que nombre a mujeres. ¿Queremos que nombre a mujeres indígenas? Por supuesto queremos que nombre a mujeres indígenas. Pero no solamente les dé el nombre. Queremos que deje de simular. Queremos que deje de mentir López Obrador y que les dé presupuesto y que les dé poder. Si no, solamente será una simulación y eso hay que decir. Muchas gracias. Senador Cepeda, ¿algo más? No, creo que ya lo dijimos, lo comentaste tú, que no. Déjenme nomás, me regreso al tema de militarización, que quede claro que le tomamos la palabra a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el exhorto que hace de que se regulen las leyes. Qué pena que no hizo uso de la facultad que tenía de acción de constitucionalidad, lo debió haber intentado. Pero tiene razón en el comentario de ayer de... decir que hacen falta leyes secundarias. Claro que hacen falta leyes secundarias. Pues ese era el tema. El grupo parlamentario del PAN, cuando se dio la reforma y cuando se vieron las leyes secundarias de la Guardia Nacional, eso dijimos. De hecho, pusimos en la mesa una propuesta elaborada por la senadora Gina Cruz de Baja California, en donde se regulaba la participación extraordinaria de las Fuerzas Armadas. Y sí, esa debería ser la ruta, que se regule los principios de extraordinario, subordinado, fiscalizado, regulado y complementario que marca la Corte Interamericana y nuestra reforma constitucional. Entonces, mal que no hizo la defensa, pero hoy le tomamos la palabra a su propuesta y ojalá pronto en el Congreso de la Unión podamos legislar esa participación extraordinaria para hoy y para siempre que se requiera. Nada más para terminar con el tema de la CEAP que ha dicho Xochitl, Sergio, compañeros. ¿Se acuerdan que la semana pasada dijo López Obrador que estaba la renuncia de la titular de la CEAP? Pues al Senado de la República no ha llegado. Y la verdad es que me parece que es lamentable que el presidente de la República sea capaz de aseverar cosas en la mañanera, en su conferencia mañanera, cuando no tenga los papeles en la mano. No hay renuncia de la titular de la CEAP. Qué bueno que
ha habido, digamos, un reclamo por parte de la CEA porque no tiene dinero, porque no tienen recursos y porque evidentemente la gente está muy molesta porque no tienen recursos las víctimas. Solamente decir, si la renuncia se da, se tendría que dar en el Senado de la República. No sé si se vaya a dar o no se vaya a dar, es una decisión evidentemente de la titular, pero qué lamentable que el presidente de la República haga aseveraciones, como dicen en el pueblo, cuando no tenga los pelos de la burra en la mano, ¿no? Solamente es una muestra más de cómo puede hablar de esa manera tan, digamos que tan despreocupada de la verdad y tan despreocupada de las pruebas, el primer mandatario de México. Pues ahí está. Dijo la semana pasada que había renunciado la titular y cuando menos hoy, lunes 22 de junio, la renuncia no ha existido. No sé ni siquiera si se vaya a dar o no, pero una vez más López Obrador mintió. Muchas gracias, senadoras. Muchas gracias, senador. Muchas gracias a los compañeros de la prensa. Los invitaremos a las conferencias posteriores. Muchas gracias. Buena tarde a todos. Exitosa semana para todos y todas. Gracias igualmente.